Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos los hermanos y hermanas que puedan estar conectados en este momento al Facebook. Quería compartirles hoy algo que venía en mi corazón y que me llevó el Espíritu Santo sin duda alguna a leerlo, que era sobre la vida de Esteban. Ustedes saben que Esteban, según el relato, era uno de los primeros diáconos, aquellos que habían sido llamados por Dios para prestar un servicio en la primera comunidad cristiana. Dice la palabra de Dios que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el nombre Esteban significa el victorioso. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8, dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Es decir, era un hombre que estaba lleno de gracia, o sea, llena de la presencia de Dios, y que esa llenura de la presencia de Dios hacía que en él se manifestara ese poder. No se puede manifestar el poder de Dios a través de un ministerio, a través de un servicio, a través de una persona si esa persona primera no está llena de esa gracia de Dios. Y cuando hablamos de llenura no estamos hablando de cantidad, sino que estamos hablando de esa docilidad que surge de un corazón totalmente tocado por Dios, totalmente quebrantado por el Señor, totalmente enamorado de Dios, aquel que se decidió por la gracia de Dios servirle a Él a través de un ministerio, a través de un servicio, a cada uno de los que Dios ponga providencialmente adelante. Es decir, era un hombre lleno de gracia y por lo tanto se manifestaba el poder. No puede haber poder si primero no hay presencia. No puede haber poder de Dios si primero no está la presencia de Dios. Por eso, cuando yo leía acerca de los objetivos de la renovación carismática, me gustaba mucho que hablaba acerca de incentivar, propiciar la apertura decisiva de los corazones al Espíritu Santo, a su presencia y a su poder. Siempre tuve en cuenta esa parte, dice, a su presencia y a su poder. Y dice que Esteban, el victorioso, era un hombre que estaba lleno de gracia y de poder. Cuando hay unción, cuando hay manifestación del poder de Dios, siempre se levanta también la oposición. Cuando hay bendición, se levanta la oposición del enemigo, que a través de diferentes medios va a querer impedir que la gloria y el poder de Dios pueda llegar a actuar en las vidas de las personas, trayendo la manifestación concreta del reino de Dios, que ese venga tu reino se haga concreto en la vida de las personas. Y esto también le sucedió a Esteban. Es decir, siempre que hay una unción, que ese manifiesto poder de Dios en la vida, en las situaciones, que esa presencia está, siempre se va a levantar, siempre va a haber una oposición que va a querer impedir que esos ríos de vida puedan seguir corriendo. Y esto también le sucedió a Esteban, pero cuando hay oposición, ante una bendición, si hay oposición, la oposición va a sufrir el poder de Dios si las personas, si nos mantenemos unidos al Señor, si nos mantenemos dóciles a la gracia de Dios. Dice que Esteban era un hombre lleno de gracia, o sea, victorioso, ya era profético su nombre. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. ¿Los hacía él por su propia fuerza? No, porque él era dócil al Espíritu Santo y por lo tanto el poder se manifestaba. Y a través de él, a través de ese carisma, a través de ese ministerio, Dios hacía grandes signos y prodigios en el pueblo. Es decir, en el pueblo, en la gente común, en aquellos que no conocen a Dios, en aquellos que tienen una vida atada, una vida depresiva. Justamente los dones y los carismas que recibimos no son únicamente para las cuatro paredes de una parroquia, de una iglesia, de una comunidad, sino para el mundo. ¿Y qué son los carismas? Sino manifestaciones sensibles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta sensiblemente a través de los signos y prodigios en el pueblo, en las personas que están alejadas de Dios, en las personas que no conocen a Dios, en las personas que no han experimentado al Señor. Es decir, que Esteban hacía signos y prodigios. Fíjense en que no decía entre los que ya eran conocedores de Dios, sino en el pueblo, en personas que de pronto tenían quizás un conocimiento muy débil de Dios o una vida muy alejada de Dios. Qué lindo que es evangelizar donde ya hay algo sembrado, ¿no? Donde ya hay ciertas raíces, donde ya se ha colocado la semilla. Pero qué fuerte es ir a evangelizar donde no hay nada, donde hay pueblo, donde hay, diríamos, hasta oposición a la gracia de Dios. ¿Dónde se va a manifestar el poder? ¿Dónde se va a manifestar los signos? Justamente en esos lugares, en el pueblo. Cuando habla del pueblo está hablando no de los que estaban integrados totalmente en la fe, sino de los que estaban
como podríamos pensar, alejados un poco de la fe. ¿Y cuánto necesita hoy el pueblo, ¿no es cierto?, de la manifestación del poder de Dios? Que a viva voz se predique con la llenura y el poder del Espíritu Santo, manifestándose signos y prodigios que, como decía un sacerdote, respaldan la evangelización. En el versículo 10 dice que además Esteban era un hombre que tenía gran sabiduría y que el Espíritu se manifestaba en su palabra. Esto es grandioso, ¿eh? Es decir, era un hombre de sabiduría. ¿De qué sabiduría? Del don de sabiduría, de ese conocimiento de Dios acerca de la realidad. Es como que él tenía en la mirada de Dios acerca de una realidad. Tenía una sabiduría que se manifestaba cuando a él lo estaban, diríamos, contradiciendo, cuando se oponían, inclusive con muy buenos argumentos, pero había una sabiduría que estaba por sobre la sabiduría humana, ¿no? Y dice que esa sabiduría, ese conocimiento que viene de Dios y que a él se le revelaba acerca de las, diríamos, de los tesoros del reino de Dios, esa sabiduría que él tenía era algo que impresionaba. Él tenía una sabiduría especial, diferente. Es la sabiduría que es la sabiduría sobrenatural. Y cuando esa persona habla esa sabiduría, dice que de su boca, de sus palabras, fluía el Espíritu Santo. Qué gran verdad, ¿no? Cuando uno ve una persona que tiene la sabiduría de Dios, aún sin ser una persona muy letrada, el Espíritu Santo como que brota, fluye a través de esas palabras llenas de sabiduría. Entonces un hombre lleno de gracia, de poder, a través de él se manifestaban signos y prodigios, un hombre lleno de sabiduría, que el Espíritu se manifestaba a través también de su palabra. Pero si vamos más adelante, vamos a ver en el versículo 51, que era un hombre que con llenura de la gracia de Dios, con la llenura del poder de Dios, a su vez le hacía ver a los demás aquello que en sus corazones era oposición a Dios. Es decir, a través de él revelaba los corazones que estaban enojados con Dios. Porque dice que en el versículo 51 les dice a aquellos que se oponían a Esteban, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Era un hombre lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, pero también con esa unción que venía de Dios para hacerles ver, por eso dice que su palabra tenía espíritu, fluía el espíritu, que les hacía ver a los corazones cuán alejados ellos estaban de Dios, cuánto resistían al Espíritu Santo y en cuánta oscuridad se encontraban. Sin duda alguna, eso producía en los corazones de a muchos seguramente un deseo de cambio, un deseo de conversión. Pero en aquellos que resisten al Espíritu Santo, aquellos que se niegan a recibir la palabra de Dios, en lugar de producir arrepentimiento, lo que producen es mayor resistencia. Y como todo hombre de Dios, sufrió la oposición. Y Esteban la sufrió entregando su vida a Dios. En el versículo versículo 54 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, dice, que en realidad es hecho del Espíritu Santo en las vidas de los apóstoles, dice que ellos al oír esto, o sea, aquellos que tenían el corazón rebelde, que resistían el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Se arrepintieron? No, se enfurecieron y rechinaban los dientes. ¿Recordamos dónde decía el Señor que rechinaban los dientes? Bueno, creo que casi todos sabemos de dónde, en qué lugar el Señor dice que rechinan los dientes, ¿no? Es decir, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, siempre lo lógico y lo normal que vea un rechinar de dientes. Dice que se rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a poner los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha del Padre. Y entonces exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a ponerse en una situación más enojosa. Dice que comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, no queriendo escuchar a Esteban, o más que nada lo que el Espíritu Santo hablaba a través de los labios de Esteban, se precipitaron sobre él como un solo hombre. Y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolo a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodilla, exclamó en alta voz, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró palabra de Dios.
Bien, vamos a ver algunas enseñanzas, cómo reaccionó este hombre lleno del Espíritu Santo frente a aquellos que lo apedreaban, frente a aquellos que rechinaban dientes, frente a la oposición que le estaba presentando el enemigo a través de estas personas que resistían a Dios. La resistencia a Dios es un signo del actuar del enemigo. El enemigo es el que resiste al Espíritu Santo. Y dice que, y la carne también, ¿no? Y dice que cómo fue la reacción de Esteban. Bueno, lo primero que hizo Esteban, como hombre lleno del Espíritu Santo. Y es lo que distingue a un hombre lleno o una mujer llena del Espíritu Santo frente a la oposición, frente a la tribulación, frente al ataque del enemigo sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su servicio. ¿Qué fue lo primero que hizo Esteban? Lo primero que el Señor que hizo Esteban, que fue, dice aquí, fijar los ojos en el cielo y ver la gloria de Dios. Lo primero que hizo Esteban fue fijar. Esta palabra es fuerte. Fijar es como cuando uno coloca algo en la pared, un dispositivo, y atornilla y queda fijado. Nada ni nadie podía quitar de Esteban la mirada en el cielo. Es decir, al igual que Jesús en la cruz que elevó sus ojos al Padre, Esteban hizo exactamente lo mismo. Elevó su mirada al cielo. Frente a la oposición, frente a la dificultad, frente al apedreamiento, él no se quedó mirando ni a quienes lo estaban apedreando, no se enrolló con aquellos que lo estaban insultando, no se puso a mirar cuán grande o cuán pequeña eran esas piedras, no le dio lugar, a lo único que él le dio lugar fue a la gloria de Dios. Elevó y fijó su mirada. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que hay que fijar la mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Quizás en algún momento de tu vida, ministerialmente, en tu servicio, en tu vida familiar, sentís esa oposición que viene del mal espíritu. Esa oposición que quiere hacerte decaer en tu ministerio, en tu servicio. Pero es ahí donde tiene que fluir el aceite, el mejor aceite, el aceite del Espíritu Santo. Es como cuando una esponja es apretada, sufre su Getsemaní, su prensa, eso significa la palabra Getsemaní, prensa. Cuando es prensado tiene que fluir el mejor aceite. ¿Y a qué te lleva a fluir ese mejor aceite? ¿Qué te lleva a fijar los ojos en Dios? A fijar la mirada en el Señor. A fijar la mirada en el Señor. Pero ¿de qué manera tenemos que fijar la mirada en el Señor? Vamos a ver cómo fijó Esteban la mirada en el Señor. Dice que él fijó la mirada en el Señor. Y entonces dice, veo al cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ya vamos a ver más adelante qué significa esto. Ellos comenzaron a vociferar. Y entonces, ¿qué hizo Esteban mientras lo apedreaban? Esteban, ¿qué hacía? Se enojaba, se quejaba, gritaba, se vengaba, agarraba las piedras que le tiraban y se las volvía a tirar a aquellos que le tiraban piedras. No. ¿Qué hacía Esteban mientras lo estaban apedreando? Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Mientras a él le tiraban piedras, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, a través del cual se manifestaban signos y prodigios, lleno de la sabiduría divina, y con una mirada que traspasaba los corazones y veía la realidad de esos corazones. Podríamos llamarla palabra de conocimiento, palabra de ciencia, un hombre totalmente de Dios. También ahí él se manifestaba como un hombre de Dios, porque tiene que haber un hilo conductor. No puedo ser un hombre y una mujer de Dios mientras oro y alabo y en las pruebas dejar de serlo. Si eso sucede es porque todavía no soy lleno totalmente, no soy dócil al Espíritu Santo. Y Dios permite esas situaciones para que conozcamos hasta cuánto realmente somos dóciles al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos va a llevar a tener una mirada de venganza, de enojo, sino a actuar en la fe, a caminar por fe y no caminar por vista. Y saber que nuestra lucha muchas veces no es contra carne y sangre, como dice en Efesios, sino contra potestades espirituales que quieren hacernos apartar del camino de la gloria de Dios, que quieren romper un ambiente de paz, de comunión, de fortaleza y de alegría. Y es ahí donde nosotros tenemos que fijar la mirada en el cielo, y mientras nos están apedreando, ahí en ese mismo momento tenemos que estar orando.
Tenemos que estar orando y hablándole con Dios. ¿Y de qué manera? Poniendo en nuestros labios las mismas palabras de Jesús. Fíjate lo que dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y no tengas en cuenta estos pecados. Es decir, estaba diciendo: Señor, yo pongo mi espíritu en ti. Señor, yo en ti confío, como decimos: Señor, en ti confío, pongo toda mi esperanza. Te pido que vos seas el Señor de esta situación, que tú reines en esta dificultad. Señor, yo pongo mi espíritu, y ahí le pones en el Señor todo lo que está pasando en tu corazón. Dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, que en Él tenemos que descargar todas nuestras inquietudes, lo que nos quita la quietud. Y dice que Esteban dice que estaba orando y hablándole al Señor. Y dice: yo te entrego mi espíritu. Las mismas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espíritu es lo más profundo de nuestro ser. En definitiva, es nuestra identidad, porque somos seres espirituales. Y entonces dice: Señor, yo te entrego mi espíritu. Y esas palabras tienen poder, porque es palabra de Dios. Entonces dice que le dijo: Señor, te entrego mi espíritu y te pido que los perdones, que perdones el pecado. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Lo mismo que el Señor hizo en la cruz. Fijar la mirada en el Padre, entregar el espíritu y pedir que ellos sean perdonados. Y dice que en ese momento, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con Esteban? Él vio la gloria de Dios. Él vio que los cielos se abrieron. Y hasta Jesús se puso de pie. Cuando nosotros decimos en el credo que está sentado a la derecha, en ese momento Jesús se levanta, ahí en su trono de gloria, y se llena de admiración al ver la fe de Esteban. Como diciendo: este Esteban es uno igual que yo. Y ahí está dando verdadero testimonio y el poder de Dios desciende. Queridos hermanos, cuando estemos pasando por situaciones en las que vemos que somos atacados por nuestra fe, por nuestro deseo de servir al Señor, o en nuestra familia, en nuestro trabajo, o en esos momentos que estamos pasando, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Esteban. Saber que son momentos de prueba, pero que también son momentos de gloria. Dios puede transformar los momentos de prueba en momentos de gloria. Y por eso la palabra dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Pero qué victoria? La victoria de Dios. ¿Y cuando hay victoria? Hay victoria. Nosotros cantamos: hay victoria en el nombre de Jesús, de prueba en prueba. ¿Sabés cuándo hay victoria? Cuando podés mantener tu comunión con el Espíritu Santo. Cuando podés mantener en medio de esa situación que te quiere desfocalizar del Señor y de los propósitos que Dios tiene en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu comunidad, en tu trabajo. Propósito de Dios. Cuando te quiere desfocalizar el enemigo, ¿sabés cuándo está la victoria? Cuando mantenés la fe. Cuando mantenés la paz de Cristo en tu corazón, cuando mantenés la alegría de la llenura del Espíritu Santo, cuando mantenés la autoridad que Dios te regaló para orar, ¿cómo? No con resentimiento, no con enojo, sino pidiéndole al Señor que perdone los pecados a esa persona o a esas personas que están haciendo algo que no está bien, pero que además ellos también conozcan del amor de Dios. Queridos hermanos, yo admiro a Esteban. Hay muchísimo más para poder reflexionar. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo no solamente es porque se manifiestan signos y prodigios, que sí se tienen que manifestar. Algunas veces se asombran de que vean signos y prodigios. Y un sacerdote decía: lo que debería asombrarnos es que hoy no se manifiesten los signos y prodigios. Porque cuando está el Espíritu Santo está el poder de Dios. Signos y prodigios que traen bendiciones maravillosas, bendiciones de santidad, de conversión, de liberación, de vida nueva, de deseos de evangelización, de testimonio. Pero no solamente eso es lo que manifiesta una llenura del Espíritu Santo. Sobre todo lo manifiesta cómo yo reflejo a Cristo en los momentos de tribulación. Cómo reflejo a Cristo en los momentos en que somos atacados por el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo lo reflejamos? Haciendo y viviendo lo mismo que hizo y vivió Jesús en el momento más difícil humanamente de su vida, como fue el momento de su pasión y muerte, donde fue escupido, donde fue abandonado, donde muchos de los que decían gloria a Dios, aleluya, hosana, hosana,
después lo dejaron solo al pie de la cruz. Solo quedó María, su madre, por eso es la llena del Espíritu Santo, Juan, el discípulo que él más amaba y que escuchó los latidos de Jesús. Solo poquitos quedaron. Solo poquitos quedaron. Y no te extrañe que también en tu camino ministerial, en tu camino de servicio, en ese momento también queden poquitos, pero van a quedar los buenos, los mejores, los que están más en comunión verdaderamente con tu corazón. Con tu corazón. Hermano, sepamos entonces que tiempo de prueba, tiempo de gracia. Y Dios permite esas pruebas para que nosotros conozcamos nuestro nivel de fe. Y nuestro nivel de fe está en relación directa con nuestro nivel de docilidad al mover, al accionar, a la majestad, a la autoridad y al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una realidad más real que vos y que yo. El Espíritu Santo es una persona que se contricta, que consuela, que guía, que conduce, que enseña, que cubre, que da sabiduría, que se goza. Y por eso nosotros tenemos que saber bien que así como un hombre lleva una paloma y va caminando y sabe que si hace algo brusco, esa paloma se puede ir, que nos duela el corazón contrictar al Espíritu Santo. Y si no hacemos todo lo que Esteban dice, ¿saben qué pasa? Estamos entristeciendo no a una persona, no a un ser humano, sino el mismísimo corazón de Dios. ¿Y por qué se entristece Dios? No porque Dios va a ser menos Dios, sino porque eso nos hace mal a nosotros. La llenura del Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo nos guía y nos conduce, nos da cobertura al corazón. Esteban el victorioso. Que cada uno de nosotros podamos en este tiempo de Pentecostés, en este tiempo de la venida del Espíritu Santo, que yo digo se celebra litúrgicamente un día, pero que tiene que ser todos los días, como decía Pablo VI, un perenne y constante Pentecostés, que cada uno de esos días de Pentecostés, que cada uno de esos días de nuestra comunión con el Espíritu Santo, nos permita, al igual que Esteban, reflejar a Cristo. ¿Qué sale en ese momento? ¿Barrabás o sale Cristo? Tiene que salir Cristo, mi hermano. Y nunca te olvides que para el que cree todo es posible. Bendiciones, ánimo, levántate, que el Señor te está llamando a cosas grandes en tu vida. Cosas grandes que quiere que lo hagas unido a su corazón y al poder de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.